El día que Reese-san firmó para internarme en un hospital psiquiátrico, el su temblaba en sus brazos. Hermano, tengo miedo, sus lágrimas estaban a punto de caer. Anoche mi hermana me apuntó con un cuchillo, ¿me odia porque logré confesar mis sentimientos hacia ti? Moví la cabeza frenéticamente. Claramente era solo un cuchillo de fruta, y fue la misma Iyesue quien me lo metió en la mano. Por más que lo explicara, nadie me creía. 3 años después, Reese-san vino a visitarme al hospital psiquiátrico. ¿Has aprendido la lección? ¿Todavía te atreves a molestar a ella? Yo estaba sentada en la silla de ruedas, con baba en la comisura de la boca, mirándolo fijamente con una sonrisa boba. Él sí enlazó su brazo con el de él, sus dedos meticulosamente cuidados agitándose delante de mis ojos. Reese, parece que tu hermana realmente está muy enferma. Seguí sonriendo como tonta, pero por dentro me sentía helada como el hielo. Reese frunció levemente el ceño, sacó una invitación dorada de su bolsillo y la colocó en mi regazo. Él y yo nos casaremos el próximo mes. Su tono era tan casual como si hablara del clima. No necesitas venir, de todas formas no lo entenderías. Las letras doradas en relieve, Reese Chanel Sue, en la invitación me ardieron en los ojos. La condición de la paciente ha mejorado y puede ser dada de alta. El médico tratante abrió de pronto la puerta. No ha mostrado conductas autolesivas en los últimos 3 meses. El ceño de Reese-san se frunció más. ¿Dar de alta? La voz de Iyesue se alzó bruscamente. Es una enferma mental que una vez blandió un cuchillo. El médico se ajustó las gafas. Tras un tratamiento sistemático, la señorita Iyesue ha recuperado habilidades básicas para la vida, según el reglamento. Entonces procédase al alta. Reese-san lo interrumpió. Una chispa de emoción indescifrable brilló en sus ojos cuando se volvió a mirarme. Pero debes asistir a la boda. Que todos vean lo bien que estás ahora. Inclinando la cabeza, dejé que la baba cayera sobre mi bata de hospital. Mientras, por dentro, me burlaba. Muy bien, Reese-san, definitivamente asistiré a tu boda. Te mostraré lo bien que he estado estos 3 años. La enfermera se acercó para darme la medicina, y yo abrí la boca obedientemente para tragarla. He tomado este medicamento durante 3 años, tiempo suficiente para aprender a esconderlo bajo la lengua y luego escupirlo. El su se inclinó junto a mi oído y susurró, en una voz que solo nosotras podíamos oír, hermana loca, ¿sabes qué es ahora tu habitación? Mi vestidor. Seguí riendo como tonta. El día de mi alta, nadie vino a buscarme. Llevaba el mismo vestido blanco de hace 3 años, cuando fui internada, ahora colgando suelto en mi cuerpo. 3 años en el hospital psiquiátrico me habían hecho perder 15 kilos. El taxi se detuvo frente a la villa de la familia Sue. Mis dedos temblaban incontrolablemente, no de emoción, sino porque este cuerpo aún recordaba los días dominados por la terapia electroconvulsiva. Oh, la loca ha vuelto, la voz de Sue. Llegaba desde el balcón del 2.º piso. Levanté la vista y la vi con una bata de seda, sosteniendo una copa de champán. Esa era mi terraza favorita, donde solía leer. En el pasado, cuando papá estaba de viaje de negocios en Europa. Me pedía que cuidara bien de ti, pronunció deliberadamente las 2 últimas palabras, con los labios rojos curvándose en una fría sonrisa. Arrastré mi equipaje y entré lentamente en la villa, cada paso sintiéndose como caminar al filo de un cuchillo. Todo en la sala de estar seguía igual, el sofá de estilo europeo, la lámpara de araña de cristal, el enorme retrato familiar. Excepto que mi lugar original había sido potosopeado con el Sue. Mi habitación estaba al final del pasillo del 2.º piso. Al abrir la puerta, me quedé helada, ya la habían convertido en un trastero. Mi cama, mi escritorio, mi colección de CD y libros, todo había desaparecido. En su lugar había montones de cajas de lujo, embalajes y maletas. La pintura al óleo que yo misma había pintado en la pared había sido arrancada bruscamente, dejando solo unas marcas evidentes de adhesivo. ¿Te gusta tu nueva habitación? Elsie estaba apoyada en el marco de la puerta, en algún momento girando su copa de champán. Después de todo, tus cosas viejas eran demasiado de mala suerte, así que hice que los sirvientes las quemaran todas. Mis uñas se clavaron profundamente en mis palmas. Pero forcé una sonrisa vacía en mi rostro. Quemadas está bien, limpio. De repente me arrojó el champán a la cara. El líquido frío me escurrió por la barbilla. ¿Por qué finges ser tonta? Se inclinó junto a mi oído. Y bajando la voz dijo, sé que no estás loca, Iyesue. He visto las grabaciones de vigilancia del hospital psiquiátrico. Escribes en tu diario todas las noches en tu cama. Mis pupilas se contrajeron bruscamente. Pero no importa. Rió suavemente y me dio una palmadita en la mejilla.
Reese nunca te creerá otra vez. Ahora es mi prometido, ¿recuerdas? Bajé la cabeza, dejando que mi cabello húmedo cubriera mi expresión. ¿Recuerda? Felicidades. Elsie parecía bastante satisfecha con mi reacción y se marchó balanceando las caderas. La escuché hacer una llamada en la escalera. Reese, ven a cenar esta noche. Mi hermana loca ha salido del hospital, deberías ver lo ridícula que luce ahora. Tras desvanecerse sus pasos, cerré la puerta y me deslicé lentamente hasta sentarme en el suelo. Mi habitación, mi pasado, mi vida, todo lo habían reducido a cenizas así, pero Elsie cometió un error, no debió dejarme saberlo. Ella me ha estado observando todo el tiempo, lo que significa que me tiene miedo. Me levanté y empecé a buscar en este cuarto de almacenamiento desconocido. Al llegar a la tercera caja encontré lo que buscaba. El único objeto que quedaba de mis pertenencias antiguas era un álbum de fotos. En la primera página había una foto de Reese Chan y yo. En el baile de graduación del instituto, él llevaba un traje negro y yo un vestido azul claro, su brazo rodeaba mi cintura. Su mirada, tan tierna, podía derretir el hielo. Siempre te protegeré, Zoe, me dijo aquella noche bajo la luz de la luna. Con el rostro inexpresivo, arranqué esa foto y la rompí en pedazos, para siempre. Y, sin embargo, en solo 3 años, él mismo me envió al infierno. Antes de la cena, me di una ducha y me puse un sencillo vestido beige. Lo había elegido con cuidado, muy parecido al que usé en mi primera cita con Reese Sen, solo que de un tono ligeramente más claro. La mujer en el espejo estaba demacrada, pero la belleza en sus facciones no podía ocultarse. Pasé los dedos por mi cabello medio seco. Apliqué un poco de bálsamo labial y practiqué aquella expresión frente al espejo, bajar ligeramente la cabeza, mirar hacia arriba con los ojos, y curvar los labios en una tímida sonrisa. Era la expresión favorita de Reese Sound. Mientras bajaba las escaleras, escuché a Elsie dar instrucciones a los sirvientes en la cocina. A Reese no le gustan las zanahorias, no las pongan en la ensalada. Sí, el vino tinto necesita respirar 40 minutos. Sonreí en silencio. Después de 5 años juntos, Reese Chan. Nunca le había dicho a Elsie que en realidad le encantaban las zanahorias. Solo fingía odiarlas delante de mí, porque de niño su madre lo obligaba a comerlas. La mesa ya estaba puesta cuando Elsie me vio, y un destello de cautela cruzó sus ojos. ¿Por qué estás vestida así? Bajé la mirada a mi vestido con confusión. ¿No está bien este atuendo? Estaba a punto de decir algo cuando sonó el timbre. Reise estaba en la puerta, con un ramo de rosas rojas, vestido con un traje gris oscuro. Estaba dolorosamente apuesto. 3 años habían pasado, el tiempo solo lo había vuelto más maduro y seductor. Mientras yo, Reese, Elsie se arrojó a sus brazos como una mariposa. Te he echado tanto de menos. Reise le dio una palmada displicente en la espalda. Pero su mirada se quedó en mí, frunciendo el ceño casi imperceptiblemente. ¿Estás bien?, dijo, oculto detrás de Elsie. Asentí tímidamente. Ese sí, Elsie me arrebató las rosas y me lanzó una mirada triunfante. Reese me envía flores cada semana. Te perdiste tantas mientras estabas en el hospital, hermanita. Noté una fugaz expresión extraña en el rostro de Reise durante la cena. Elsie charlaba sin parar sobre los preparativos de la boda, mientras él seguía mirándome. Tomaba pequeños bocados de la ensalada delante de mí, evitando deliberadamente todas las zanahorias, tal como solía hacer frente a él. Hermana mayor, ¿por qué no comes las zanahorias?, preguntó de repente Elsie. Recuerdo que eran lo que más te gustaba. Alcé la vista y encontré la mirada sorprendida de Reise. Él recordaba como siempre apartaba las zanahorias de su plato para comérmelas yo. No me gustan, susurré suavemente. Elsie sonrió con aire triunfal. Parece que el hospital psiquiátrico hasta puede cambiar los gustos de una persona. De repente, Reise dejó el tenedor. Necesito ir al baño. Cuando él salió de la mesa, Elsie cambió de expresión al instante y me agarró la muñeca con fuerza. Perra, ¿lo hiciste a propósito? El dolor me hizo llorar, pero aún así mantuve una sonrisa boba. ¿Qué? No creas que no sé qué finges, me siseó al oído. Si te atreves a seducir a Reese otra vez, te mandaré de vuelta al psiquiátrico. Al Dr. Wan le gustas mucho, ¿verdad? Se me heló la sangre. El Dr. Wan, ese monstruo que se aprovechaba de mí en la sala de terapia electroconvulsiva. Cuando Reise volvió, Elsie me soltó al instante, reemplazando su agarre por una dulce sonrisa. Ya se veía una marca roja en mi muñeca. Zoe, ¿qué te pasó en la mano?,
Preguntó de pronto Reisin. La sonrisa de El Sue se congeló. Era la primera vez en 3 años que él me llamaba Zoe. Yo, me caí, me apresuré a esconder la mano bajo la mesa. Después de la cena, El Sue insistió en tocar el piano para todos. Interpretó torpemente María G de Amor, equivocándose en varias notas. Reese, ¿por qué no tocas tú también? Dijo con tono meloso. Hace mucho que no toco, respondió Reese-chan, negando con la cabeza. Yo sabía por qué, después de nuestra ruptura, nunca volvió a tocar el piano. Antes era nuestra pasión compartida. La hermana mayor puede tocar, solté de repente. El Sue me miró como si estuviera loca. Tú, ni siquiera puedes recordar tu propio nombre, dijo ella. Sin embargo, Reisin pareció intrigado. ¿Quieres tocar? Asentí y caminé lentamente hacia el piano. Era la primera vez que tocaba las teclas. En 3 años. Mis dedos temblaban, pero al pulsar la primera nota, la memoria muscular se activó. Chopin, Nocturno Op. 9 número 2. Era la pieza favorita de Reisin y la primera que me enseñó a tocar. Al comenzar la música, escuché a Reisin jadear, el rostro del Sue se volvió feroz. Mis dedos volaban sobre las teclas, transformando todo el dolor, la ira y la desesperación en notas musicales. Cuando cayó el acorde final, el salón quedó en un silencio inquietante. Yo, olvidé, giré la cabeza con expresión confundida. ¿Ya terminó? Los ojos de Reesan brillaban con una intensidad alarmante. Zoe, El Sue cerró de golpe la tapa del piano, casi atrapándome los dedos. Suficiente por hoy, dijo antes de subir las escaleras. Llevaré a Zoe a su habitación, dijo de pronto Risen. Él sí quiso objetar, pero él ya me había ayudado a ponerme en pie. Su palma estaba cálida y seca, exactamente como la recordaba. En el pasillo susurró, ¿de verdad no recuerdas lo que acabas de tocar? Negué con la cabeza, fingiendo desconcierto. No lo recuerdo. Sus ojos se apagaron. Al llegar a la puerta de mi habitación, se detuvo. Esto es un trastero, mi habitación, susurré. La expresión de Reisin se volvió complicada. Abrió la puerta, miró la montaña de cajas y la cama improvisada en su interior, y apretó el puño de manera inconsciente. Buenas noches, Reese, dije obedientemente, preparando para cerrar la puerta, pero él de repente extendió la mano para impedirlo. Espera, Reese-san entró en la habitación y rebuscó entre las cajas buscando algo, finalmente sacó un estuche exquisito. Contenía un bolígrafo Montblanc. Todavía lo conservas, dijo suavemente, suavizando su mirada. Este era el regalo de cumpleaños que le había comprado. Con mi primer sueldo. En realidad lo conservó entre mis cosas antiguas. Es bonito, fingí no reconocer el bolígrafo. Reisin sonrió amargamente. Sí, muy bonito. Después de que se fue, cerré la puerta y escupí las pastillas que había escondido bajo la lengua. Durante la cena, El Sue había puesto sedantes en mi agua, pensando que me impediría tocar el piano. ¡Qué chica tan tonta! Saqué el tenedor robado que escondía en mi ropa interior y marqué una línea debajo de la cama. Paso 1. Haz que recuerde por qué te amaba. Afuera, la luz de la luna entraba fríamente. A partir de mañana, haré que Reisin vea sombras del pasado todos los días. Pero nunca podrá aferrarse al presente, igual que el dolor de estar a distancia que él una vez me causó. A las 5 de la mañana, salí silenciosamente de la villa. 3 años en el hospital psiquiátrico me acostumbraron a levantarme antes del amanecer. En aquel entonces, el ordenanza dormía profundamente y no entraba de repente a revisar. Llevaba ropa deportiva. Corría por la ruta matutina de Reisin, él la había seguido durante 7 años, desde el primer año que estuvimos juntos. Sabía que aparecería en la tercera intersección exactamente a las 6, luego correría 5 kilómetros a lo largo del río a las 5:50. Me cambié en el baño público de la tercera intersección con el vestido blanco preparado, casi idéntico al que él se había salpicado con champán, solo que más ajustado. Me recogí el cabello en una coleta alta frente al espejo, apliqué un poco de bálsamo labial y me puse los auriculares inalámbricos. A las 6, la figura de Reese-san apareció según lo previsto en la intersección. Respiré hondo y presioné play. La nocturna de Chopin comenzó a sonar en mis oídos. Cerré los ojos, dejando que la música fluyera por mis venas. Luego empecé a correr hacia él, fingiendo que era un encuentro casual. Justo cuando estábamos a punto de cruzarnos. Fingí tropezar y me lancé hacia adelante. Reese-san reaccionó al instante, sujetándome por los hombros, sus palmas eran cálidas y firmes, tal como las recordaba. Gracias,
Profe, miré con expresión desconcertada y de repente lo reconocí. Seguro, Reese. Las pupilas de Reese Chan se contrajeron bruscamente a la luz de la mañana, vi claramente su nuez de Adán. Bob Zoe, ¿qué haces aquí? Su voz estaba ligeramente ronca. Señalé mis auriculares, escuchando música, corriendo. Antes no solías correr por las mañanas, dijo instintivamente, luego soltó rápidamente como dándose cuenta de algo. Fingiendo no notar su incomodidad, ajusté torpemente mis auriculares. El doctor dijo que hacer ejercicio es bueno. Reese Chan frunció el ceño. No es seguro que salgas sola. No hay problema, forcé una sonrisa tonta. Voy de regreso. Me di la vuelta para irme, pero dejé que mi cable de auriculares se enganchara accidentalmente en su reloj deportivo. Cuando se tiraron los auriculares, la melodía de la nocturna fluyó inmediatamente en el aire matutino. Racing se congeló, como si lo golpeara un rayo. Esto es. Se inclinó para recoger los auriculares, con los dedos temblando ligeramente. Suena bien, incliné la cabeza. No sé por qué me gusta. La expresión de Racing se volvió complicada. Esta era su favorita. Hubo un tiempo en que yo tocaba esta pieza cada fin de semana por la mañana en el apartamento para despertarlo. Te llevo de regreso, dijo de repente. En el camino de vuelta, ninguno de los dos habló. Reese Chan mantuvo deliberadamente su distancia, pero podía sentir que su mirada ocasionalmente caía sobre mí. En la entrada de la villa, el Su estaba allí con un bata de seda, su rostro tan oscuro como el cielo antes de la tormenta. Reese, su voz era dulcemente enferma. ¿Por qué regresaste con la hermana? Reese Chan dio una breve explicación. El Su se acercó y tomó su brazo, casi clavando las uñas en su piel. Tu salud no es buena, hermana. Realmente no deberías correr tanto en el futuro, dijo con doble sentido. Bajé la cabeza dejando que mi cabello escondiera la fría sonrisa en las comisuras de mi boca. Durante el desayuno, el Su accidentalmente derramó mi vaso de leche. Oh, querida, lo siento mucho, hermana, se disculpó teatralmente. Déjame limpiarlo por ti, recogió la servilleta y limpió mi falda bruscamente. Me estremecí tímidamente, mirando a Reese Chan. Él frunció el ceño, pero no dijo nada. Reese, ven conmigo a probar vestidos de novia hoy, ¿vale? ¿El sí? El que dijiste que era realmente hermoso la última vez en esa boutique. Reissin asintió distraídamente, pero sus ojos estaban fijos en el moretón de mi muñeca. El que el Su había pellizcado anoche. Zoe también debería venir, dijo de repente. La sonrisa de el Su se congeló. ¿Qué? ¿Zoe también necesita ropa nueva? Reese Chan evitó la mirada de el Su. ¿No va a asistir a la boda? Fingí no notar la mirada asesina de el Su y asentí obedientemente. En la tienda de novias, el Su pavoneaba como un pavo real orgulloso, probándose un vestido tras otro. Reese Chan se sentó en el sofá, pero sus ojos seguían desviándose hacia mí en la esquina. Reese, ¿qué tal esté? Dijo él girando, las capas de su falda floreciendo como flores blancas. Reese Chan asintió de manera superficial, no está mal. Me senté en silencio en la esquina, sosteniendo una revista. Al pasar la página, dejé deliberadamente que el moretón en mi muñeca se mostrara, la mirada de Racing se dirigió inmediatamente hacia él. Zoe, tú también pruébatelo, dijo de repente. Él sí casi rasga su vestido de novia. ¿Qué? Considerémoslo un ensayo. Reese Chan se levantó, tomó un vestido blanco simple del perchero y dijo, pruébatelo. Tomé tímidamente el vestido y entré al probador. El vestido tenía un corte simple, pero delineaba perfectamente mi figura. Había perdido mucho peso, pero mi estructura ósea permanecía, haciendo que las líneas de mis clavículas y hombros se acentuaran aún más. Cuando corrí la cortina y salí, la taza de café en la mano de Racing cayó al suelo con un estrépito. La expresión de él sí parecía querer matar a alguien. Está muy ajustado, susurré, fingiendo que me iba a cambiar. No, se ve genial, dijo Racing con voz ronca. Nos quedamos con este. En el camino de regreso, el Su mantuvo una expresión oscura. Cuando Reese Chan salió del auto para recoger el vestido de novia limpio en la tintorería, ella de repente me pellizcó el muslo. Perra, ¿crees que puedes seducir a Reese así? Gruñó. No olvides que ahora eres una lunática y yo soy su prometida. Las lágrimas se me llenaron de dolor, pero aún así sonreí tontamente. Felicidades a ambos. Cuando Reese Chan regresó, él sí inmediatamente puso una dulce sonrisa y se recostó en su hombro. Reese, estoy tan cansada. ¿Puedo quedarme en tu casa esta noche? Reese Chan se tensó visiblemente.
Tengo una reunión temprano mañana. Solo esta vez, Tilda. Ya casi nos casamos, dijo el Su. Bajé la cabeza jugueteando con mis dedos, fingiendo no escuchar su conversación, pero sabía que desde que comencé a aparecer alrededor de Rei-Sin, él nunca había dejado que el Su se quedara a dormir en su casa. Esa noche nuevamente, esperé hasta que todos en la villa se durmieron antes de deslizarme silenciosamente al salón de piano. La luz de la luna entraba a raudales por las ventanas de piso a techo, derramándose sobre las teclas blancas y negras. Acaricié suavemente el piano antes de comenzar a tocar la sonata Claro de Luna, la pieza que sonaba de fondo cuando Rei-Sin me besó por primera vez. Toqué suavemente, pero lo suficientemente fuerte para llegar a la habitación de invitados temporal en el segundo piso, donde Rei-Sin ocasionalmente se quedaba durante los viajes de negocios del señor Sue. Para cuando llegué al tercer movimiento, escuché pasos en las escaleras. Inmediatamente suavicé mi toque, dejando que la música se desvaneciera hasta un susurro. Luego me escondí rápidamente detrás de las pesadas cortinas. La puerta del salón de música se abrió y Rei-Sin estaba allí con su bata bajo la luz de la luna. Su silueta era dolorosamente hermosa. Caminó hacia el piano, sus dedos rozando ligeramente las teclas como si buscaran un calor persistente. «Zoe», murmuró, su voz cargada de un dolor que nunca había oído. Contuve la respiración mientras lo veía sentarse lentamente en el banco del piano y comenzar a tocar el primer movimiento de la sonata Claro de Luna. Solo podía manejar esta parte simple. El resto era lo que yo le había enseñado. A mitad de camino, se detuvo repentinamente y enterró su rostro en sus manos. Detrás de las cortinas, mordí mi labio hasta sentir sangre. Aún no era momento de rebelarme, que dude, que busque, que sufra por lo perdido, eso era lo que quería. A la mañana siguiente, en el desayuno, Rei-San tenía ojeras. Él sí se preocupaba por él, pero él solo negó con la cabeza. Anoche pensé que escuché música de piano, dijo de repente mirándome. Él sí rió. ¿Cómo es posible? El salón de piano está cerrado. Ah, sí, murmuró Rei-Sin pensativo. Sorbí migachas en pequeños sorbos, dejando deliberadamente que la cuchara cayera al suelo por accidente. Al inclinarme a recogerla, me aseguré de que Rei-Sin pudiera ver las cicatrices en la parte posterior de mi cuello, dejadas por la terapia electroconvulsiva. El tenedor de Rei-Sin cayó sobre el plato. «Zoe, la herida en tu cuello», su voz tembló ligeramente. Rápidamente cubrí la parte trasera de mi cuello. «No, duele». Él se interrumpió de inmediato. Las lesiones menores son inevitables durante los tratamientos en hospitales psiquiátricos. «Hermana, es hora de tu medicación». Sacó un pequeño pastillero y vertió 2 tabletas blancas. Sabía lo que eran, sedantes fuertes que provocaban somnolencia y expresión vacía. «Gracias», tomé obedientemente las pastillas, fingiendo tragarlas, mientras en realidad las escondía bajo la lengua. Media hora después, cuando la medicación debía hacer efecto, tambaleé deliberadamente frente a Rei-Sin y luego choqué accidentalmente contra la mesa de café, cayendo al suelo. Rei-San corrió a ayudarme a levantarme, me apoyé en su abrazo, dejando mi cuerpo flácido como un charco de barro. Su corazón latía tan rápido, y aún llevaba ese perfume familiar. «¿Qué medicina es esta?», exigió Rei-Sin, su voz cargada de una furia que no había escuchado en años. «Es el estabilizador del ánimo recetado por el doctor», dijo el Su con desdén. «Se volvería loca sin él». Rei-Sin me levantó, sus brazos aún eran tan fuertes, y me colocó en el sofá. Antes de dirigirse a la cocina a servirme un vaso de agua. «Toma tu medicina», me ayudó a levantar y acercó la copa a mis labios. Fingí estar aturdida, dejando que el agua resbalara por la comisura de mi boca y humedeciera mi cuello. Rei-Sin buscó torpemente un pañuelo para secarlo, con los dedos temblando visiblemente. «Al rozar mi clavícula», dijo, «llamaré al doctor», levantándose. El suelo detuvo. «No hace falta hacer un escándalo, mi hermana suele ser así». «Vamos a ver las fotos del lugar de la boda», dijo, arrastrando a Rei-Sin a la fuerza. Después de alejarse unos pasos, escupí la pastilla escondida bajo mi lengua, la envolví cuidadosamente en un pañuelo y la guardé a salvo. Toda esta evidencia es evidencia. Esa tarde, el Sue salió a un tratamiento de belleza y Rei-Sin también estaba ausente. Me deslicé sigilosamente a su habitación de invitados temporal, y coloqué una foto bajo su almohada, tomada durante nuestro primer viaje a la playa, con su escritura en la parte trasera: «Para Zoe, mi Claro de Luna». Luego abrí su computadora portátil y puse una alarma para medianoche, con el tono de llamada siendo un fragmento de la sonata Claro de Luna. Por la noche,
el Sue anunció emocionada que estaba embarazada. Reese, vamos a ser padres. Se lanzó a los brazos de Reisin, su rostro se puso pálido al instante. ¿Tan pronto? ¿No estás feliz? Él sí hizo un puchero. Claro que estoy feliz, forzó una sonrisa Reese-chan, su mirada buscándome inconscientemente. Me escondí en la cocina riendo silenciosamente. Perfecto, un hijo que nunca existió. Él sí debe estar realmente desesperada. A medianoche, cuando sonó la alarma de la sonata Claro de Luna en la habitación de Reisin, me situé bajo el cerezo en flor del jardín, visible claramente desde su ventana. Llevaba ese vestido blanco, bailando ligeramente bajo la luz de la luna, tal como cuando él me confesó su amor por primera vez años atrás. Reese-chan abrió abruptamente las cortinas, nuestras miradas se encontraron en la oscuridad. Le di una leve sonrisa, luego giré y desaparecí en la noche. Que se pregunte si fue un sueño o la realidad, que pase la noche despierto, que pruebe aunque sea una fracción del dolor que he soportado todos estos años. Comenzaron las náuseas matutinas de El Sue, cada mañana, exactamente a las 7, corría al baño a vomitar, el sonido lo suficientemente fuerte para escucharse en todo el piso. Me senté a la mesa, sorbiendo migachas en pequeños sorbos, observando cómo la expresión de Reese se volvía cada vez más sombría. Reese, quiero ciruelas ácidas, dijo Elsie desde el sofá, su voz goteando dulzura. Las de esa tienda antigua al este de la ciudad. Reisin miró su reloj. Tengo una reunión a las 9, pero el bebé lo quiere. El Sue se frotó el vientre plano. Dicen que los antojos de las embarazadas son en realidad las órdenes del bebé. Bajé la cabeza para esconder la fría sonrisa en la comisura de mi boca. Estúpida El Sue, no sabía que Reisin odiaba ser manipulado, incluso por los supuestos caprichos de un hijo inexistente. Haré que mi asistente lo consiga, dijo Reisin, levantando el teléfono. La expresión del Sue cambió al instante. Quiero que vayas tú. El aire en el comedor se congeló, el mayordomo y los sirvientes se retiraron discretamente. Continué sorbiendo migachas en silencio, fingiendo no entender su discusión. No seas irracional, la voz de Reisin se volvió fría. ¿Yo irracional? La voz de El Sue subió un tono. Últimamente estás distraído todos los días. ¿Sigues pensando en esa lunática? Reisin se levantó de repente, la silla raspando el suelo con un sonido fuerte. Me miró y de inmediato adopté una expresión aterrorizada, la cuchara cayó al tazón. Asustaste a tu hermana, dijo Reese-chan en voz baja. Hermana, El Sue se burló. Es solo una lunática, Reese, no olvides quién firmó los papeles para enviarla lejos. Las palabras le clavaron un cuchillo en el pecho a Reisin, vi que sus dedos temblaron ligeramente. Voy a la oficina, dijo, y se dio la vuelta para irse. Elsa agarró un plato y lo sostuvo frente a su figura que se alejaba. La porcelana se rompió en incontables pedazos contra el marco de la puerta. Se volvió hacia mí, la furia en sus ojos casi me quemaba. ¿Estás feliz ahora?, siseó entre dientes. La miré en blanco. ¡Qué perra!, se abalanzó y agarró mi cabello. No creas que no sé qué estás fingiendo. La dejé tironearme, incluso sintiéndome agradecida en mi corazón. Reese-chan había olvidado su maletín y debía estar de regreso al restaurante. Claro. Justo cuando la bofetada del Sue estaba a punto de impactar mi rostro, un grito furioso vino desde la puerta. El Sue, Reese-chan avanzó y agarró su muñeca. El rostro del Sue se volvió pálido al instante. Reese, has ido demasiado lejos, la voz de Reese-chan era aterradoramente baja. Zoe no hizo nada. Las lágrimas del Sue cayeron inmediatamente. Solo tenía demasiado miedo. Has sido tan bueno con ella últimamente. Temía que dejaras de amarme. Reisin soltó su mano y se frotó las sienes con cansancio. Necesitas descansar, dijo al irse. Inmediatamente coordiné mi tos perfectamente. Cada tos más débil que la anterior, hasta que me deslicé de la silla. Reese-chan corrió a atraparme. Mi frente presionó su arteria carótida y sentí su pulso acelerarse repentinamente. Cerré los ojos dejando mi cuerpo flácido en sus brazos. Está con fiebre, dijo Reisin, su mano contra mi frente. ¿Por qué está tan caliente? El suelo desestimó con un resoplido, fingiendo. Reisin le ignoró y me levantó en brazos. Llama al doctor, no hace falta. El suelo detuvo, le daré algunos reductores de fiebre, sacó un frasco de medicina del bolsillo y vertió 2 pastillas rojas. Las conocía demasiado bien, potentes reductores de fiebre, pero para alguien con fiebre leve podrían causar hipotermia e incluso inconsciencia en casos graves. Reisin tomó la pastilla y la olfateó, frunciendo el ceño. Es un medicamento fuerte.
No es adecuado para sus síntomas actuales. ¿Cómo sabes cuáles son sus síntomas?, chilló el Sue. ¿Eres doctora? Racing la ignoró, llevándome directamente arriba, abriendo de un golpe la puerta de su habitación de invitados temporal y acostándome suavemente en la cama fría. Me acurruqué temblando incontrolablemente. Racing me tapó con la manta y luego fue al baño a mojar una toalla. Cuando regresó, deliberadamente aparté un poco la manta, dejando que la tira de mi camisón se deslizara. Revelando mi clavícula y la mitad del hombro, su respiración se entrecortó visiblemente. La toalla húmeda presionada contra mi frente se sentía fresca y reconfortante. Abrí ligeramente los ojos y vi a Racing mirando la correa caída de mi camisón, su nuez se movía. Zoe. Sus dedos rozaron ligeramente mi hombro, luego se retiraron rápidamente como si se hubiera quemado. ¿Puedes entender lo que digo? Lo miré en blanco y de repente tomé su mano. Y la presioné contra mi mejilla ardiente. Reese, me duele. Era la primera vez en 3 años que lo llamaba por su nombre. Las pupilas de Reese-san se contrajeron bruscamente, su mano temblando ligeramente. ¿Dónde te duele? Su voz ronca. Negué con la cabeza, solo presionando su mano más fuerte. Su palma seguía tan amplia y cálida, las yemas de sus dedos con una fina capa de callo. De tantos años sosteniendo un bolígrafo. Te traeré agua, intentó retirar su mano. No te vayas, apreté su muñeca con fuerza, mis uñas rozando accidentalmente su pulso. La última vez que te fuiste, tardaste tanto en regresar. El rostro de Racing se volvió pálido al instante. Entendió lo que quería decir, hace 3 años me había enviado a un hospital mental y no volvió durante 3 años. Zoe, su voz se quebró. Fingí que de repente recobraba la compostura, soltando su mano con pánico. Lo siento, no estaba pensando con claridad. Reese-san estaba a punto de decir algo cuando la puerta se abrió de golpe y el Sue irrumpió con un doctor. Deja que el doctor la examine, dijo fríamente, apartando a Racing. El doctor tomó mi temperatura, revisó mis pupilas y concluyó finalmente, fiebre leve, probablemente por el susto. Unos días de descanso deberían bastar. Te dije que era falso, resopló el Sue. Después de que el doctor se fue, el Sue tiró de Racing. Vamos, deja que descanse. Racing dudó un momento. Ve tú primero, yo iré enseguida. El Sue pisoteó y se fue furiosa. Racing se sentó junto a la cama, suavemente acomodando los cabellos sueltos en mi frente. Zoe, susurró, sí, si realmente recuerdas. Cerré los ojos y fingí estar dormida. Racing suspiró y se levantó para irse. Una vez que el sonido de sus pasos se desvaneció, me senté de inmediato y recuperé el teléfono que había escondido bajo mi almohada. Cuando Racing me llevó arriba, había tomado discretamente las llaves de su bolsillo. Él sí debe estar volviéndose loca ahora, incapaz de encontrarlas. Abrí el álbum de fotos del teléfono y lo recorrí rápidamente, la mayoría eran documentos de trabajo. Pero había un álbum cifrado, la contraseña probablemente, ingresé mi fecha de cumpleaños, pero era incorrecta. Luego probé la fecha de cumpleaños de Elsie. Todavía incorrecto. Finalmente ingresé la fecha de nuestra primera cita, y el álbum se desbloqueó, estaba lleno de fotos mías. Había fotos de nosotros juntos durante nuestra relación, pero aún más eran tomas de las que no tenía idea cuándo se habían hecho, mi espalda mientras cocinaba en la cocina, mi perfil regando plantas en el balcón. E incluso algunas de mí durmiendo. La más reciente fue tomada hace 3 semanas, una vista lateral de mi perdida en pensamientos en el jardín, la fecha de la foto era inconfundible. Esa misma noche Elsie anunció su embarazo. Solté una risa fría y seguí buscando. En una carpeta llamada Medicina, encontré fotos de varios informes de prueba de embarazo, todos pertenecientes a Elsie. Sin embargo, las fechas mostraban que había estado embarazada 3 veces en el último año, cada vez terminando en un aborto desafortunado. La fecha del último informe coincidía con el día en que Reese-san se perdió el cumpleaños de Elsie debido a una reunión importante. Rápidamente transferí estas fotos a mi teléfono y eliminé los registros de envío. Justo cuando terminé, se escucharon pasos fuera de la puerta. Me acosté apresuradamente y guardé el teléfono bajo la almohada. Reese-san abrió la puerta, sosteniendo un vaso de leche tibia. Bebe algo, me ayudó a sentarme. La leche estaba a la temperatura justa, ni muy caliente ni muy fría. Recordaba que me gustaba la leche tibia, recordaba todos mis hábitos. Esta realización me provocó un agudo dolor en el pecho. Tomé pequeños sorbos de la leche, dejando deliberadamente que algunas gotas cayeran por la comisura de mi boca.
Reisin instintivamente limpió la mancha de leche con su pulgar y luego retiró la mano como si se hubiera quemado. Zoe, su voz baja, ¿realmente no recuerdas nada? Incliné la cabeza, con expresión desconcertada. ¿Recordar qué? Reese-san dio una amarga sonrisa. No importa, mientras se levantaba para irse. De repente agarré el borde de su camisa. Historia de guiso. Era un viejo chiste entre nosotros. Cada vez que enfermaba, exigía que me contara una historia, sin importar lo ocupado que estuviera. Dejaba todo su trabajo, se sentaba a mi lado y leía El Principito hasta que me dormía. Los ojos de Reisin se enrojecieron de repente. Se sentó lentamente al borde de la cama, su voz apenas audible. Está bien, te contaré una historia. No tenía libro, así que comenzó a relatar de memoria. Me recosté en su hombro, escuchando el ritmo familiar de su corazón y cerré los ojos gradualmente. Medio dormida, sentí algo cálido gotear sobre mi rostro. Reisin estaba llorando. Justo en ese tierno momento, la puerta fue violentamente pateada. El Sue estaba en el umbral, con el rostro retorcido de furia. ¿Qué haces? Reisin me recostó suavemente y se levantó. Ella acaba de dormir, ¿le estabas contando una historia? La voz del Sue, torcida de ira. Reisin, ¿estás loco? Está mentalmente enferma. Baja la voz. Reisin la empujó hacia la puerta. Ya tuve suficiente. El Sue se sacudió su mano. ¿Todavía la amas entonces? ¿Por qué te casaste conmigo? Reisin guardó silencio por un momento. Hablemos afuera. No, lo arreglaremos aquí mismo. El Sue gritó histéricamente. ¿Te arrepientes de enviarla al hospital mental, verdad? Tosí a tiempo y abrí los ojos débilmente. Reese-san regresó inmediatamente junto a la cama. ¿Qué pasa? ¿Necesitas agua? El Sue perdió completamente la compostura. Se acercó y arrancó la manta de mí. Perra, deja de fingir. Me acurruqué en una bola, temblando incontrolablemente. Reese-san empujó a el Sue abruptamente. Tú me empujaste. El Sue abrió los ojos incrédula ante esta lunática. Tú me empujaste. Ella necesita descansar. La voz de Reisin estaba helada. Tú también estás embarazada. No te alteres. Esas palabras cayeron como un balde de agua fría sobre la cabeza de el Sue. Su expresión se endureció al instante. Cierto, el bebé. Reisin le lanzó una mirada significativa. Te acompañaré mañana al hospital para el chequeo prenatal. La cara del Sue palideció al instante. No hace falta. Puedo ir sola. Insisto, dijo Reisin firmemente. Después de que las 3 veces anteriores terminaran en aborto, debemos tener cuidado esta vez. El Sue lo miró como si hubiera visto un fantasma. ¿Cómo lo sabes? Ve a descansar. Reisin no respondió. Solo abre la puerta mañana a las 9 de la mañana. Te llevaré al hospital. El Sue se tambaleó y se alejó. Reisin cerró la puerta, se sentó junto a la cama y suspiró profundamente. Zoe, susurró. Si pudieras entender, si realmente recuerdas. Fingí estar dormida, respirando de manera uniforme y tranquila. Los dedos de Reisin rozaron suavemente mi mejilla, luego se inclinó y dejó un beso ligero en mi frente. Buenas noches, mi luz de luna, susurró, luego cerró suavemente la puerta y se fue. Abrí los ojos, saqué mi teléfono de debajo de la almohada. Y envié un mensaje a un número. Prepara un falso doctor para mañana. Reese-san llevará a el Sue al chequeo prenatal. La respuesta llegó rápido. Listo. Lo que pediste también ha sido encontrado. El Sue no es tu hermana biológica. Miré el mensaje y de repente entendí por qué papá siempre favoreció a el Sue. Así es. Así es. Dejé el teléfono y contemplé la luz de la luna fuera de la ventana. Las piezas de la venganza estaban cayendo en su lugar, una por una, y el corazón de Reisin ya había vacilado hasta el punto de ruptura. Era hora de preparar el siguiente acto. El embarazo del Sue terminó rápidamente con su repentino aborto espontáneo. Cuando Reese-san regresó del hospital, su rostro estaba aterradoramente oscuro. Fue directamente al estudio, cerró la puerta de golpe y no salió en toda la noche. Me quedé en un rincón del pasillo, observando a Elsie sollozar fuera de la puerta, sonriendo en mi interior. Poco sabía ella que Reese-san ya había descubierto sus registros de 3 abortos. Y ese día, ese doctor le había informado sin rodeos que el revestimiento uterino del Sue era tan delgado como papel, haciendo el embarazo absolutamente imposible. A primera hora de la mañana siguiente, me deslicé en la cocina y ahuyenté a todos. Hoy era un día especial, el cumpleaños de Reisin. Hace 3 años, en este mismo día,
firmó los papeles que me enviaron al hospital mental. Con gran esfuerzo, le había horneado un pastel selva negra, pero antes de poder presentarlo, la policía me derribó al suelo. El pastel cayó al suelo, su crema salpicando mi vestido blanco como un charco de sangre. Hoy, hornearía ese pastel nuevamente. Harina, huevos, cacao en polvo. Mis movimientos eran precisos y practicados. 3 años en el hospital psiquiátrico me habían hecho olvidar muchas cosas. Pero esta receta permanecía tan clara como si estuviera grabada en mis huesos, mientras la crema de chocolate tomaba forma gradualmente en la batidora. De repente, se escucharon pasos detrás de mí. ¿Qué estás haciendo? Era la voz de Reisin. Sorprendida, mi mano tembló, casi derramando el bol. Al girar, lo vi de pie en la puerta de la cocina con su bata, el cabello ligeramente despeinado y los ojos todavía somnolientos. Pastel, un pastel, murmuré suavemente, mis dedos retorciendo nerviosamente el delantal. Reisin se acercó, su mirada se volvió complicada al mirar los ingredientes preparados en la encimera. Hoy es mi cumpleaños, asentí y seguí batiendo la crema con la cabeza baja. Reese-san no se fue, sino que se sentó en una silla cerca, observándome trabajar en silencio. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando la encimera, y las partículas de harina en el aire brillaban como polvo dorado. Por un instante fugaz, fue como volver a hace 3 años, cuando todavía era Zoe Sue que lo amaba con todo su corazón, y él seguía siendo Reese-san, que me rodeaba por detrás mientras cocinaba. ¿Por qué haces un pastel?, preguntó de repente. Incliné la cabeza y pensé un momento. ¿Por qué? Feliz cumpleaños. La nuez de Reese-san se movió. Se levantó y caminó detrás de mí, tan cerca que podía oler el ligero aroma del gel de ducha en él. ¿Necesitas ayuda? Su voz estaba ligeramente ronca. Le entregué una caja de cerezas. Lávalas, límpialas bien. Reese-san tomó las cerezas, sus dedos rozando accidentalmente los míos, y ambos nos retiramos como si nos hubiéramos quemado. Bajó la cabeza para lavar las cerezas mientras yo continuaba batiendo la crema. La cocina solo estaba llena del zumbido de la batidora y el sonido del agua corriente. Zoe, dijo de repente, ¿aún recuerdas cómo hacer el pastel selva negra? Mi corazón dio un salto. Recordaba que ese pastel era mi especialidad. Recordaba que lo hacía cada año para su cumpleaños. No lo sé, negué con la cabeza. Haz lo que quieras, Reisin no habló más, pero pude sentir su mirada sobre mí como una llama, quemando mi espalda con su intensidad. Tras poner la base del pastel en el horno, comencé a preparar las virutas de chocolate. Reisin estaba cerca y de repente mojó su dedo en un poco de crema, aplicándola suavemente en la punta de mi nariz. Pequeño gatito desordenado, dijo suavemente, las comisuras de sus labios curvándose ligeramente. El gesto era demasiado familiar, haciendo que mi corazón se apretara violentamente. Cada vez que hacíamos un pastel antes, me molestaba así y luego besaba la crema de mi nariz. Cuando protestaba, me quedaba congelada, sin saber cómo reaccionar. Reese-san también pareció darse cuenta de su impropiedad y retiró rápidamente la mano. Su expresión se volvió distante nuevamente. Iré a cambiarme, dijo apresuradamente antes de salir de la cocina. Cuando el pastel salió del horno, toda la casa se llenó del aroma a chocolate. Extendí cuidadosamente el glaseado, acomodé las cerezas y finalmente espolvoreé virutas de chocolate. El producto terminado era tan perfecto como una obra de arte, idéntico al de hace 3 años. Al mediodía, Elsie bajó perezosamente y vio el pastel sobre la mesa del comedor. Levantó una ceja. ¿Quién hizo esto? Hermana, respondí suavemente. Elsie se burló. ¿Quién se atrevería a comer un pastel hecho por una lunática? Sacó su teléfono. Pedí un pastel de fondant de Royal Cake, llegará pronto. Reese-san salió del estudio y se detuvo notablemente al ver el pastel selva negra sobre la mesa. El Sue se apresuró a besar su mejilla. ¡Feliz cumpleaños! Pedí tu pastel de fondant favorito. Reisin frunció ligeramente el ceño. No me gustan los pasteles de fondant. La sonrisa de El Sue se congeló. Pero el año pasado dijiste claramente. Nunca me gustó, dijo Reisin fríamente. Pero su mirada se posó en el pastel que hice, demasiado dulce. Me escondí en un rincón, observando cómo la expresión del Sue pasaba de la sorpresa a la ira, y luego a la queja. Sonreí internamente, ni siquiera sabía que Reisin odiaba los dulces. ¿Cómo se atrevía a decir que lo amaba? El pastel de Royal Cake llegó, un lujoso pastel de fondant de 3 niveles adornado con una figura de novio exquisitamente hecha y una figura de novia vestida como el Sue. Costaba al menos 20 veces más que el pastel que hice, pero no tenía alma. En el almuerzo,
Reese-san solo tomó unos bocados de ensalada antes de dejar el tenedor. El Sue cortó ansiosamente el pastel que había comprado e insistió en darle un trozo a Reese-san. Pruébalo, lo pedí solo para ti, dijo con voz melosa. Reese-san tomó un pequeño bocado a regañadientes, frunciendo el ceño, demasiado dulce. Entonces prueba el que hizo tu hermana, dijo Elsie con burla, pero no me culpes si la comida hecha por una persona mentalmente enferma te sienta mal. Reese-san realmente tomó un tenedor y cortó un pequeño trozo del pastel selva negra que hice. En el momento en que el pastel tocó su lengua, su expresión cambió. Me miró con una mirada complicada. Sabe familiar, fingí no entender y bajé la cabeza para jugar con mis dedos. Viendo esto, Elsie arrebató el tenedor de Reisin y probó un bocado. Está asqueroso, lo escupió exageradamente. Tan amargo, pero Reisin tomó bocado tras bocado y terminó rápidamente toda la porción. Dejó el tenedor y de repente se levantó. Zoe, ven conmigo un momento. El Sue saltó de inmediato. ¿Para qué? Yo voy también. Quédate aquí, dijo Reisin con un tono que no admitía discusión. Zoe, necesito hablar contigo. Tomó mi mano y me llevó al estudio, cerrando la puerta. Antes de voltearse a mirarme intensamente. ¿Por qué este pastel sabe exactamente igual que antes? Lo miré en blanco. No sé. Si sabes, Reisin se acercó. ¿Recuerdas, verdad? La receta, mis preferencias y su voz temblorosa, todo entre nosotros. Retrocedí un paso y choqué con el escritorio. Reese-san no mostró señales de detenerse, atrapándome entre el escritorio y él, con sus manos plantadas a ambos lados de mí. Dime la verdad, Zoe, su aliento rozaba mi rostro. ¿Realmente recuerdas? Mordí mi labio inferior, mi corazón latía como un trueno. El momento aún no era el adecuado, no podía revelarme por completo, pero Reese-san era demasiado peligroso en ese instante. Su mirada era tan intensa que parecía capaz de quemarme. Recuerdo un poco, susurré. El doctor dijo que volverá poco a poco. Los ojos de Reisin se iluminaron, levantó la mano y tocó suavemente mi mejilla, sus dedos temblando ligeramente. ¿Cuánto recuerdas? ¿Nos recuerdas? ¿Recuerdas cuándo te amaba? Las palabras se sentían como un cuchillo clavándose en mi corazón. Amor, el día que me envió al hospital mental, todo amor se convirtió en cenizas. Parpadeé, sacando una lágrima. Dolor de cabeza, Reisin se tensó de inmediato. ¿Qué pasa? ¿Dónde duele? Señalé mi sien, aprovechando para liberarme de su agarre y caminar hacia la ventana. Reisin me siguió, masajeando suavemente mis sienes, su técnica aún tan hábil como siempre. Cada vez que tenía dolor de cabeza antes, siempre me ayudaba así. Zoe, su voz profunda y tierna, si realmente te estás recuperando poco a poco. No respondí, simplemente cerré los ojos para saborear esta ternura fugaz, cualesquiera que fueran sus motivos. En ese momento, Reese-san parecía haber vuelto a ser el hombre que una vez me amó. La puerta del estudio se abrió de repente, y él se apareció en el umbral, con el rostro furioso. ¿Qué estás haciendo? Reese-san retiró la mano. Zoe tiene dolor de cabeza. ¿Dolor de cabeza? El Sue se burló. Creo que solo estás siendo una zorra. Corrió hacia mí, agarrando mi cabello. Perra, fingiendo para seducir a mi prometido. El Sue, gritó Reisin con firmeza, suéltala. ¿Sentir lástima por ella? Gritó el Sue histéricamente. Reisin, no olvides quién es ella, una lunática. Tengo muchas formas de enviarla de vuelta. La expresión de Reisin se volvió instantáneamente helada. ¿Me estás amenazando? Solo te lo recuerdo. El Sue soltó mi cabello y sacó un USB de su bolsillo. Esto contiene todos sus registros médicos, incluidos vídeos de autolesiones y ataques al personal médico en el hospital psiquiátrico. ¿Qué crees que pasará si esto se filtra en línea? Reisin arrebató el USB. Basta. ¡Qué miedo! El Sue sonrió triunfalmente. Entonces mantente alejada de ella. Reisin la miró fríamente. ¿Cuánto sabes realmente de mí? ¿Sabes lo que realmente me gusta o disgusta? ¿Sabes por qué como pastel selva negra cada cumpleaños? El Sue se quedó atónita, sin palabras, con la boca ligeramente abierta. No lo sabes, se burló Reese-chan, porque nunca te importó el verdadero yo, solo el título de señora Chan. ¿Y qué? El Sue explotó de ira y humillación. Al menos no estoy loca. Reisin, hoy tienes que elegir, ella o yo. Reisin se quedó en silencio un momento, luego hizo algo que incluso me sorprendió. Tomó mi mano y dijo, vámonos. El Sue quedó paralizada como si un rayo la hubiera golpeado. Elegiste a ella, a una lunática.
No la llames así, dijo Racing fríamente, y no me amenaces de nuevo. Si te atreves a filtrar siquiera un poco de lo que hay en ese USB, te prometo que lo lamentarás. Me sacó del estudio, dejando a Elsue sola, con el rostro pálido. Racing me llevó al jardín y me sentó en un banco bajo el cerezo en flor. Hace 3 años, aquí me había propuesto. Lo siento, dijo de repente. Me congelé, sin saber si hablaba conmigo o consigo mismo. Todos estos años te he hecho daño. Bajó la cabeza, su voz apenas audible. No debería haber creído tan fácilmente en aquel entonces. Mi corazón latía con fuerza, ¿empezaba a dudar de la verdad de lo ocurrido ese año? Reese, llamé su nombre con cautela. Reese-san levantó la cabeza, sus ojos llenos de dolor y lucha que no había visto en años. Zoe, si lo que pasó entonces no fue lo que pensamos. En ese momento, sonó mi teléfono, era un mensaje de texto. Del investigador privado que contraté, encontró la evidencia clave. Elsue efectivamente había falsificado el vídeo de ti amenazando con un cuchillo. Se recuperó el archivo original. Rápidamente bloqueé la pantalla, pero Racing ya lo había notado. ¿Quién era? Un doctor, tartamudeé. Racing asintió y no insistió. Extendió la mano y tocó suavemente mi mejilla, con una mirada tierna pero dolorida. Zoe, si algún día recuerdas todo, ¿me odiarías? Lo miré y de repente me sentí completamente exhausta. ¿Odiar? Por supuesto que lo odiaba, pero el odio era demasiado simple. Quería algo más complejo que el odio. Quería que probara la amargura del arrepentimiento y luego me perdiera para siempre. No, no te odio, susurré suavemente, curvando los labios en una sonrisa inocente porque me gustas. Los ojos de Racing se enrojecieron al instante. Me abrazó abruptamente, sosteniéndome con fuerza como si fuera a desaparecer. En el momento en que me soltó, Zoe, mi Zoe, su voz se quebró por la emoción. Sus palabras fueron interrumpidas por el grito de Elsie desde la villa. Racing, vuelve aquí ahora mismo. Racing suspiró y me soltó. Vamos de regreso. De vuelta en la villa, Elsue estaba haciendo un berrinche en la sala de estar. Con porcelana rota esparcida por el suelo, al vernos entrar, tomó un jarrón y lo sostuvo hacia nosotros. Racing rápidamente me puso detrás de él. El jarrón golpeó su hombro antes de caer al suelo y romperse en pedazos. ¿Estás loca?, rugió él. Estoy loca, enloquecida por ti, gritó Elsie histéricamente. Estabas encima de esa perra frente a mí. Racing, ¿qué demonios te crees? Racing la miró fríamente. Ambos necesitamos calmarnos. Me quedaré en un hotel esta noche. Mientras se giraba para irse, Elsue se lanzó y le agarró el brazo. No, hoy es tu cumpleaños. Prometimos dejarlo pasar. Racing la sacudió. No me hagas decir algo aún peor. Elsue quedó paralizada, como si un rayo la hubiera alcanzado, con el rostro surcado de lágrimas. Racing se alejó sin mirar atrás. Pero antes de irse, me lanzó una mirada complicada. Una vez que el sonido de su coche se perdió en la distancia, Elsue se volvió repentinamente hacia mí, con ojos venenosos como los de una serpiente. Ganaste esta ronda, perra, pero no celebres demasiado pronto. Subió corriendo las escaleras y cerró la puerta de golpe. Caminé lentamente hacia la mesa del comedor, mirando el pastel de fondant apenas tocado y el pequeño trozo restante del pastel selva negra. Tomé mi tenedor y probé el pastel que había hecho. La amargura del chocolate, la dulzura de la crema, la acidez de las cerezas se mezclaban perfectamente, igual que el sabor del amor. Mi teléfono vibró de nuevo, un mensaje de Reese-chan, mañana al mediodía, 12 p.m., restaurante Garden, solo nosotros dos, no le digas a Elsue. Sonreí y borré el mensaje. El pez había mordido el anzuelo, era hora de recogerlo. El almuerzo en el restaurante Garden fue cancelado. Racing envió un mensaje diciendo que tenía un viaje de negocios urgente y reprogramaría. Miré la pantalla del teléfono con una risa fría. En realidad no iba a un viaje de negocios, iba a contratar un investigador privado para investigar sobre mí. El investigador privado que contraté ya me había informado que Racing envió a alguien a revisar mis registros médicos y las grabaciones de vigilancia del hospital psiquiátrico. Que mire lo que quiera, esas grabaciones solo mostrarían a una Zoe Sue aturdida y tonta, haciendo nada más que comer, dormir y mirar fijamente las paredes cada día. Pero hay cosas que las cámaras no podían capturar, como el diario que escribía bajo las cobijas, como los planes de venganza que tallé en el marco de la cama con un tenedor robado. Como la colección de pastillas escondida en el compartimento secreto del armario, una de cada tipo que me obligaron a tomar a lo largo de los años.
Me paré frente al espejo, subiéndome lentamente la manga izquierda. Habían pasado 3 años, pero esas cicatrices seguían vívidamente claras. Durante mi primer año en el hospital psiquiátrico, después de cada sesión de electroshock, usaba un fragmento de vidrio que había escondido para hacer un corte en mi muñeca. No era para suicidarme, sino para recordar todo lo que me habían quitado, para recordar cada día que juré vengarme. De repente sonó el timbre. Rápidamente me bajé la manga, ajusté mi expresión vacía y fui a abrir la puerta. Era un mensajero entregando una caja exquisita. Después de firmar, la abrí y encontré un vestido blanco idéntico al que llevaba cuando Reese-san me confesó sus sentimientos hace años. Dentro de la caja también había una tarjeta: ponte esto para verme mañana. Pasé mis dedos sobre la tela suave, con una sonrisa fría curvando los labios. ¿Reese-san estaba empezando a recordar el pasado? Perfecto, era exactamente lo que quería. Guardé el vestido, saqué el diario escondido bajo el colchón, pasé a la página más reciente, escribí la fecha de hoy y comencé a registrar. Día 1 y 3. Reese-san empieza a vacilar, probó el pastel y recordó el pasado. El embarazo falso de Elsue fue expuesto. El siguiente paso, hacerle ver las cicatrices. Después de escribir, escondí el diario en su lugar, saqué mi teléfono y envié un mensaje al investigador privado: envía las fotos de Elsue con otros hombres a Reisun esta noche. La respuesta llegó rápido: ya enviado. Además, se encontró la grabación original del hospital psiquiátrico que querías. La enfermera Wan está dispuesta a testificar que él sí lo sobornó para abusar de ti. Guardé mi teléfono y caminé hacia la ventana. La noche era profunda y el cerezo en el jardín se balanceaba bajo la luz de la luna. Hace 3 años, Reese-san me propuso matrimonio bajo ese mismo árbol. Prometió protegerme, amarme y confiar en mí para siempre. Los votos aún resonaban en mis oídos, pero el hombre se había vuelto irreconocible. A la mañana siguiente, me desperté sobresaltada por el sonido de una discusión abajo. Caminando de puntillas hacia la escalera, vi a Reese-san y Elsue enfrentándose en la sala. ¿Qué significa esto? Reese-san lanzó un montón de fotos sobre la mesa de café. Explícate. Elsue levantó una foto y la miró, su rostro se puso pálido como la muerte. Esto está photoshopeado, alguien intenta incriminarme. 3 investigadores privados diferentes, la misma conclusión, se burló Reisin. Elsue, me das asco. ¿Y tú qué? Gritó Elsue histéricamente. Siempre estás cerca de esa lunática. ¿Crees que no sé lo que piensas? Reese-san no respondió y se dio la vuelta para irse. Elsue se lanzó y le agarró el brazo. Reese, escúchame, esos hombres son del pasado, tú eres el único que amo. Reese-san la sacudió. Se acabó. No, el grito de Elsue casi me perfora los oídos. No puedes hacerme esto, tuve 3 abortos por ti. ¿De verdad? Dijo Reisin fríamente. Entonces, ¿por qué los registros del hospital muestran que elegiste abortar voluntariamente? Y se detuvo. El día del último aborto, yo ni siquiera estaba en el país. Elsue se congeló como si un rayo la hubiera alcanzado. Reese-san se alejó sin mirar atrás, cerrando la puerta de golpe. Volví tranquilamente a mi habitación, saqué ese vestido blanco y me lo puse. La mujer en el espejo estaba delgada y pálida, pero el fuego en sus ojos nunca se había extinguido. Lentamente apliqué maquillaje ligero, dejé mi cabello suelto y luego me subí la manga izquierda, revelando esas cicatrices impactantes. Hoy dejaría que Reisin viera su obra maestra con sus propios ojos. Exactamente a las 12 del mediodía, llegué al restaurante Garden. Era un jardín secreto en la azotea, entre rascacielos, rodeado de vegetación exuberante, ofreciendo excelente privacidad. Reisin ya estaba esperando allí, y sus ojos se iluminaron al verme. «¿Estás aquí?». Se levantó, su mirada se detuvo en mí y en este vestido. «¿Me veo bien?». Giré deliberadamente, dejando que la luz del sol dibujara mi figura esbelta a través del vestido blanco. La nuez de Adán de Reese-san se movió al tragar. «Hermosa», sacó una silla para mí. Accidentalmente apoyé mi muñeca izquierda en la mesa. La mirada de Reese-san se dirigió instantáneamente a las cicatrices, sus pupilas se contrajeron bruscamente. «Zoe, tu mano», su voz tembló. Rápidamente bajé la manga. «No es nada». Reisin agarró mi muñeca y subió suavemente la manga. Cuando esas cicatrices densamente agrupadas quedaron totalmente expuestas a la luz del sol, su rostro se puso pálido como la muerte. «¿Cómo conseguiste esto?». Sus dedos trazaban suavemente las cicatrices, temblando violentamente. «El hospital», susurré. «La doctora Wan dijo que si no obedecía, entonces». Reisin quedó como fulminado. «¿Fue el hospital al que te envié?».
Asentí, las lágrimas brotando en el momento justo. Dolió tanto. Las manos de Reisin temblaban aún más violentamente. Tocó suavemente las cicatrices, luego de repente notó algo y se inclinó para mirar más de cerca. Estos son fechas. Fingí entrar en pánico y retiré la mano, cubriendo las cicatrices con la manga. Sí, al lado de cada cicatriz había grabado pequeños números con una aguja, el número de días que estuve prisionera allí. Zoe, la voz de Reisin se ahogó por la emoción. ¿Recuerdas cada maldito día? Bajé la cabeza, dejando que las lágrimas cayeran sobre el mantel. En mis sueños, alguien siempre me agarra, me electrocuta. Reisin se levantó de repente, su silla cayó al suelo con un estruendo. Caminó hacia mí y se arrodilló a mi lado, sosteniendo mi muñeca izquierda en sus manos, sus lágrimas cayendo sobre esas cicatrices. Lo siento tanto, murmuró suavemente como un pecador penitente. No sabía que te harían esto. Observé su colapso con una oleada de satisfacción. 3 años, finalmente había esperado este momento. Reese-san arrodillado ante mí, consumido por el remordimiento de sus crímenes. Pero no era suficiente. Quería que probara cada onza de dolor que había soportado. ¿Por qué me enviaste allí?, pregunté entre lágrimas. ¿Qué hice mal? Reisin levantó la cabeza, sus ojos llenos de un dolor que nunca había visto antes. Zoe, ese día, ¿realmente amenazaste a Elsue con un cuchillo? Mostré deliberadamente una expresión confundida. Cuchillo para frutas. Elsue me lo dio, dijo pelar una manzana. La expresión de Reisin se congeló. Ella te dio el cuchillo, asentí. Luego tuve un episodio, agarrándome la cabeza. No me electrocutes, obedeceré. Reisin me abrazó con fuerza. Nunca más, Zoe, nadie puede lastimarte nunca más. Me apoyé en su hombro, inhalando el aroma familiar de su colonia, sonriendo irónicamente en mi interior. Ahora sientes el corazón roto. ¿Por qué fuiste tan decisivo al firmar los papeles entonces? Zoe, Reese-san me empujó suavemente, sosteniéndome la cara con las manos. Si lo que pasó entonces no fue lo que pensamos, ¿me perdonarías? Miré sus ojos enrojecidos y le di lentamente una sonrisa inocente. No recuerdo. Reisin sonrió amargamente y secó mis lágrimas con un pañuelo. Vamos a comer algo. El almuerzo transcurrió en silencio. Reisin apenas tocó su comida, manteniendo la mirada fija en mí con una expresión complicada. Tomé pequeños bocados de mi ensalada, ocasionalmente lanzándole una sonrisa tonta. Zoe, habló de repente, ¿quieres dejar la familia Sue? Puedo arreglar un lugar para que te quedes. Incliné la cabeza, fingiendo considerar la pregunta. Papá se enojaría. Me encargaré de tu padre, dijo Reisin firmemente. No deberías quedarte más en esa casa. Bajé la cabeza, las lágrimas brotando de nuevo. Tengo miedo de Elsue. La expresión de Reisin se volvió fría y dura. Ella no te lastimará otra vez, lo prometo. Qué irónico, hace 3 años, él había hecho la misma promesa a Elsue para encargarse de mí. Después del almuerzo, Reese-san insistió en llevarme a casa. En el coche, sostuvo mi mano todo el tiempo, su pulgar recorriendo suavemente mis cicatrices con cada toque. Podía sentir su temblor. Cuando llegué a casa, Elsa no estaba allí. Reese-san me acompañó hasta la puerta de mi habitación, vaciló un momento y dijo, ¿puedo entrar y sentarme un rato? Asentí y lo dejé entrar en mi habitación. Ese espacio de almacenamiento, Reese-san miró alrededor, su expresión se volvía cada vez más sombría. ¿Vives aquí? Su voz estaba ronca. Sí, me senté al borde de la cama. Está bien. Reese-san de repente se agachó y comenzó a inspeccionar la estructura de la cama. Mi corazón se aceleró. ¿Qué estaba buscando? Zoe, me miró. ¿Estás llevando algún tipo de registro? Fingí confusión. ¿Un registro? Reese-san no respondió y continuó buscando en la habitación. Cuando levantó el colchón, mi corazón se hundió. Mi diario. Recogió el diario, hojeó algunas páginas, y su rostro se fue tornando cada vez más pálido. Me quedé allí, mi corazón latiendo como un tambor. No era el momento de ser descubierta aún. Tenía que encontrar una forma de cubrir esto. ¿Qué es esto? Reese-san me miró, su expresión era de shock. Estos planes, me quedé en blanco mirando el cuaderno en su mano. El doctor me dijo que escribiera lo que hacía cada día. Reese-san claramente no me creía. Rápidamente pasó a la página más reciente y vio lo que había escrito. Anoche día 1 y 3 Reese-san está empezando a vacilar.
Hacer que vea las cicatrices. Su mirada pasó del diario a mi rostro, sus ojos se volvieron agudos. Zoe, ¿qué exactamente? En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Elsie estaba en el umbral, su expresión oscura. ¿Qué estás haciendo? Reesesin rápidamente cerró el diario y se levantó. Nada. Los ojos de Elsie cayeron sobre el diario. ¿Qué es eso? No es asunto tuyo, dijo Reesesin fríamente. ¿No rompimos? ¿Recuerdas? Un destello de malicia cruzó los ojos de Elsie. Entonces realmente elegiste a una lunática. Se burló. Reesesin, ¿realmente crees que ella está loca? Reesesin no respondió, solo guardó el cuaderno en su bolsillo y tomó mi mano. Vamos. Para. Elsie bloqueó nuestro camino. Devuélveme ese diario. Muévete, Reese. Su voz era helada. Elsie de repente rió. Está bien, llévatela entonces, pero me dio una mirada significativa. ¿Estás segura de querer estar con una estafadora que finge estar loca? Mi corazón se hundió. ¿Ella sabía que estaba fingiendo? Reesesin apretó mi mano. Comparado con una zorra mentirosa y promiscua, prefiero elegirla a ella. La cara de Elsie se torció instantáneamente de furia. Se lanzó hacia adelante para arrebatar el diario, pero Reesesin la empujó y rápidamente me llevó fuera. Reesesin, lo lamentarás. Gritó Elsie detrás de nosotros. Ella te odia. Nunca te perdonará. Reesesin no miró atrás, solo me sostuvo la mano fuertemente mientras me alejaba de esa casa de pesadilla. En el auto, Reese finalmente habló. Zoe, ese diario. Bajé la cabeza, lágrimas cayendo sobre mi falda. Lo siento. No, no necesitas disculparte, dijo Reese suavemente. Solo quiero saber, ¿realmente planeabas vengarte de mí? Levanté mis ojos llenos de lágrimas hacia él. Tú me enviaste al hospital. Dolió mucho. Los ojos de Reese se enrojecieron otra vez. Lo sé, a veces recuerdo, susurré. A veces vuelvo a olvidar. Reese respiró hondo. Zoe, te llevaré a algún lugar. Bien, asentí. Donde sea que me llevara sería mejor que regresar a la familia Sue. Media hora después, el auto se detuvo frente a un edificio de apartamentos familiar. Mi corazón dio un salto. Este era el lugar donde Reesesin y yo habíamos vivido juntos. ¿Recuerdas este lugar?, preguntó Reese suavemente. Negué con la cabeza, pero mis palmas ya estaban sudando. Este lugar guardaba demasiados recuerdos, buenos y malos, dulces y dolorosos. Reesesin me llevó arriba, sacó una llave y abrió la puerta. El mobiliario del apartamento estaba casi sin cambios, como si el tiempo se hubiera detenido. Aquí viví durante 3 años. Susurré. Reese asintió, si quieres. Caminé lentamente hacia la sala, mis dedos rozando el sofá, la mesa de café, la estantería. Cada mueble se sentía tan familiar. En la pared de fotos, nuestras imágenes seguían allí, solo cubiertas por una delgada capa de polvo. Quiero ducharme, dije de repente. Reese pausó un momento, luego asintió. Está bien. Te traeré una toalla. El baño sigue igual. Incluso el gel de ducha que me gusta sigue allí. Me quité el vestido y me paré bajo la ducha, dejando que el agua caliente cayera sobre mi cuerpo. El agua corría por mi cabello, mezclándose con lágrimas silenciosas. Afuera de la puerta, el teléfono de Reese sonó. Apagué el agua y lo escuché hablar en voz baja. Sí, ella está aquí. No recuerda nada. Sé lo que hago. ¿Han encontrado esas grabaciones de vigilancia? Me sequé y me puse el pijama que había preparado recientemente. En realidad, era el mismo juego que dejé aquí antes. La mujer en el espejo estaba demacrada más allá del reconocimiento, solo el fuego en sus ojos todavía ardía con fuerza. La venganza estaba a punto de completarse, y debía realizar el acto final a la perfección. En el apartamento de Reese, me recosté en la cama que una vez compartimos, pero el sueño me eludió toda la noche. Afuera, las luces de la ciudad parecían incontables ojos, espiando a través de mi fachada. Reesesin dormía en el sofá de la sala, insistiendo en que tomara el dormitorio, mientras él mismo se revolvía hasta el amanecer. Al clarear el día, me levanté silenciosamente y saqué un USB escondido en lo profundo del armario, el único secreto que había guardado cerca de mí durante los últimos 3 años. El correo del investigador privado de anoche había compilado todas las pruebas, fotos íntimas de LSUE con otros hombres, sus registros de transferencia, sobornos al personal del hospital psiquiátrico y la versión completa sin editar del vídeo de la amenaza con cuchillo. Abrí la laptop, inserté el USB y copié los archivos al escritorio.
El resplandor azul de la pantalla se reflejaba en mi rostro como un juicio frío e implacable. Hubo movimiento en la sala, y rápidamente cerré la laptop. Reese estaba en la puerta del dormitorio, con círculos oscuros bajo los ojos. Despierto, su voz estaba ronca. ¿Dormiste bien? Negué con la cabeza y señalé mi sien, dolor de cabeza. Reese Sound entró, instintivamente extendiendo la mano para darme un masaje, pero se detuvo en el aire. La actual yo ya no era esa tonta Zoe Sue. Desde que descubrió ese diario, la pretensión entre nosotros se había vuelto transparente y frágil. Hoy es el día antes de la boda, incliné la cabeza para mirarlo, una fría sonrisa se curvaba en la comisura de mis labios. ¿Te vas a casar? La expresión de Reese se volvió dolorosa. Zoe, no seas así. ¿Así como? Continué fingiendo ignorancia, pero mis dedos inconscientemente trazaron las cicatrices en mi muñeca izquierda. La mirada de Reese cayó sobre mi muñeca, su nuez se movió ligeramente. Sé que me odias. No respondí, solo lentamente me subí la manga. Dejando que esas cicatrices densamente agrupadas se expusieran completamente a la luz de la mañana, cada una registraba con precisión mis días en el hospital psiquiátrico, como un calendario tallado en mi piel. Reese Sound se congeló como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Se arrodilló junto a la cama, sus dedos temblorosos rozando ligeramente esas cicatrices. 327 a 327 días, dije, haciendo una pausa entre cada palabra, cada día lo recuerdo. Los ojos de Reese se enrojecieron. Zoe, ¿sabes cómo me trataron? Continué con un tono tartamudeante, pero cada palabra cortaba como un cuchillo. Descargas eléctricas, agua helada, atado, golpeado. Reese de repente se levantó y corrió al baño a vomitar. Al escuchar sus dolorosos vómitos, una retorcida sensación de satisfacción brotó en mi corazón. Cuando regresó, su rostro estaba pálido como el papel. Cancelaré la boda. ¿Por qué? ¿Por qué? Incliné la cabeza, ya no amo a Elsue. Reese sonrió amargamente. Nunca la amé. Esas palabras se sintieron como un cuchillo clavándose en mi corazón. Hace 3 años, él había usado esas mismas palabras para enviarme al infierno. Amo a Elsue, nunca te amé a ti, mentirosa. Dije de repente con voz clara. Reese Sound parecía alcanzado por un rayo. Tu tartamudez, todo fue un acto. Me levanté y caminé hacia la ventana, igual que Elsie fingiendo su embarazo y pretendiendo estar amenazada por mí. La luz del sol caía sobre mí, delineando mi figura demacrada. 3 años de tormento me habían despojado de mi plenitud, dejando una belleza más afilada y llamativa. Zoe, la voz de Reese temblaba, has recuperado tus recuerdos. Nunca he perdido nada. Me giré, mirando directamente a sus ojos. Cada día, cada momento, recuerdo claramente lo que pasó. Reese retrocedió un paso, chocando con el armario. Esas pastillas escondidas bajo la lengua, luego escupidas. Me burlé. Igual que cuando te escondías bajo la cama de Elsue, solo para ser descubierta accidentalmente por ella. El rostro de Reese se volvió aún más pálido. Tú sabías. Sé todo. Me acerqué a él, lo suficiente para oler la pasta de menta en su aliento. Sé que me abandonaste por la inversión de la familia de Elsie. Sé que firmaste los papeles para enviarme al hospital psiquiátrico, aunque conocías la verdad. Sé que estuviste fuera de ese hospital cada mes durante 3 años, pero nunca entraste a verme. Reese parecía perder todas sus fuerzas, deslizándose hasta el suelo. Intenté, pero dijeron que tu condición era inestable, y tú les creíste. Lo miré fríamente, igual que tú creíste que amenazaría a Elsie con un cuchillo. Reese enterró la cabeza en sus manos, su voz entrecortada por sollozos. Yo estaba fuera de mí en ese entonces. No, solo eres demasiado egoísta. Me giré y caminé hacia el armario, sacando una bolsa de papel. Ponte la ropa. Es hora de asistir a tu boda. Reese levantó la vista, incapaz de creer lo que oía. ¿Qué? Repetí, pronunciando cada palabra claramente. Es hora de asistir a tu boda. Dentro de la bolsa de papel estaban las ropas que había preparado con anticipación, un traje negro idéntico al que él usó cuando me propuso matrimonio años atrás. Reese tembló al tomar la bolsa. Zoe, ¿qué estás tratando de hacer? Le di una dulce sonrisa. Por supuesto, ir a bendecirlos a ambos. 2 horas después, estábamos en la entrada de la iglesia. Los invitados ya comenzaban a llegar, y Elsue, vestida con un vestido de novia de $1.000.000, reía como un ángel, rodeada de sus damas de honor. Al verme aparecer junto a Reese, su sonrisa se congeló instantáneamente. Su rostro palideció,
su cuerpo temblando ligeramente bajo el vestido de novia. Hermana, aquí para bendecir, deliberadamente volví a mi estado tartamudo, escondiéndome tímidamente detrás de Reese. El Sue rápidamente recuperó la compostura, una sonrisa triunfante se curvó en las comisuras de sus labios. Gracias, hermana. Reese, es hora de prepararse. Reese permaneció inmóvil, su mirada compleja mientras miraba a el Sue. Necesitamos hablar. Guarda tus palabras hasta después de la ceremonia. Él se enganchó su brazo en el suyo, sus uñas clavándose casi dolorosamente en su piel. En ese mismo momento, los altavoces de la iglesia emitieron un agudo chirrido seguido de una grabación que resonó en toda la capilla. Doctor Wan, ¿cómo está mi hermana? Según su solicitud, hemos aumentado la frecuencia de las descargas eléctricas. Bien, este es tu pago arduamente ganado del mes. Recuerda, no dejes que se recupere demasiado pronto. El rostro del Sue se volvió pálido instantáneamente. La grabación continuó. Señorita Sue, ¿está segura de querer hacer esto? Ese vídeo claramente fue montado por usted. Cállese, tome el dinero y haga su trabajo. Quiero que desaparezca para siempre. Toda la sala estalló en un alboroto, los invitados susurraban entre ellos. Sus miradas sorprendidas se movían del Sue hacia mí. Apágalo, apágalo, gritó el Sue histéricamente, corriendo hacia la consola de sonido. Pero la verdadera bomba aún estaba por venir. La gran pantalla de la iglesia comenzó a reproducir imágenes de vigilancia del Sue registrándose en hoteles con distintos hombres, desde hace 3 años hasta la semana pasada. Es falso, está potosopeado, gritó Elsie salvajemente, volviéndose hacia Reese. Reese, tienes que creerme. Reese-san se quedó en su lugar, su rostro aterradoramente oscuro. Creo en mis ojos. Tú. La mirada del Sue se posó sobre mí, y de repente entendió algo. Eres tú, perra. Se lanzó hacia mí como una bestia salvaje. Solo para ser detenida por Reese. Basta, gritó con fuerza Reese. La boda está cancelada. No, el Sue, gritó histéricamente. No puedes hacerme esto. He dado tanto por ti. Reese se burló. ¿Por mí o por el título de señora Sin? El Sue de repente quedó en silencio. Una extraña sonrisa se dibujaba en su rostro. Está bien, entonces cancélalo. De todos modos. Se volvió hacia mí, sus ojos brillando con malicia. Siempre serás una lunática. Los registros psiquiátricos te seguirán toda la vida. Caminé lentamente hacia ella, me subí las mangas y mostré esas horribles cicatrices. Todos estos son regalos tuyos. Los invitados jadeaban sorprendidos. Algunos comenzaron a maldecir a el Sue en voz baja, mientras otros sacaban sus teléfonos para grabar. ¿Qué saben ustedes? El Sue, gritó histéricamente. Se lo merecía desde que éramos niños. Todos la amaban, papá, los maestros, los compañeros, incluso Reese la amó primero. Así que me tendiste una trampa. Pregunté fríamente. Sí, el Sue se burló. Escucharte gritar de dolor por la descarga eléctrica fue el momento más feliz de mi vida. Todo el salón cayó en un silencio absoluto. El rostro de Reese palideció como si realmente viera por primera vez a la mujer con la que casi se casó. Llama a la policía, dijo Reese a su asistente. Entreguen esta evidencia a las autoridades. No, el Sue se lanzó de repente hacia mí. Agarrándome del cabello, si yo muero, tú mueres conmigo. Me arrastró hacia la puerta lateral de la iglesia con fuerza aterradora. Reese-san y varios invitados persiguieron, pero el Sue ya me había llevado a la escalera de incendios, dirigiéndose directamente a la terraza del techo. Suéltame, luché, pero las manos de él sí me agarraban como tenazas de hierro. La puerta del techo fue abierta violentamente, y la luz cegadora del sol dificultaba abrir los ojos. Él sí me arrastró al borde de la azotea, donde el suelo estaba a decenas de pisos de distancia. Mantente atrás, gritó al grupo que se acercaba. Da un paso más y la empujaré. Reese se detuvo, su rostro pálido. El Sue, cálmate. Calmada, el Sue rió histéricamente. Arruinaste toda mi vida. Estaba presionada contra el borde de la azotea. La mitad de mi cuerpo ya colgaba en el aire. El viento me revolvía el cabello, pero me sentía extrañamente en paz. ¿Me odias? ¿Por qué? Pregunté suavemente. La mano de el Sue temblaba. Porque tú tenías todo. El amor de padre, talento, brillantez, incluso Reese se enamoró de ti primero. Así que planeas quitárselo, exactamente. El Sue se burló. Me acerqué deliberadamente a él, lo seduje. Nunca esperé que picara el anzuelo tan fácilmente.
Los hombres son todos escoria inútil. Reese se mantuvo a poca distancia, su expresión completamente grave. ¿Sabes qué? El Sue se inclinó hacia mi oído. Su voz goteando con satisfacción retorcida. Aquella noche fui yo quien puso el cuchillo de fruta en tu mano. Lo planeé todo desde el principio. Solo unos pocos gritos, y Reese correría a verte amenazándome. Lo sé, dije con calma. Él sí se congeló. ¿Qué? Dije que lo sé. Me giré para mirarla directamente a los ojos. Aquella noche vi el grabador que escondiste bajo el sofá. La mano de él sí temblaba violentamente. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque creí en Reese. Sonreí amargamente. Creí que vería la verdad, creí que no me traicionaría. ¡Qué risible! La expresión del Sue se volvió complicada. Fingiste locura durante 3 años solo para vengarte de nosotros. Al principio, sí. Admití, pero ahora solo quiero liberación. Reese aprovechó el momento para dar un paso adelante. El Sue, suéltala. Si tienes algo, dirígelo a mí. Cállate. El Sue gritó. ¿Crees que eres mejor? Sabías la verdad, pero aún así firmaste para enviarla a un hospital psiquiátrico por la inversión de mi familia. Estabas dispuesta a sacrificar incluso a la persona que más amabas. Reese retrocedió como si fuera alcanzado por un rayo. ¿Sabes qué? Continuó el Sue con una risa fría. Mi papá nunca invertiría en ti. Hace tiempo que sabe qué tipo de persona soy. Solo que no lo dijo abiertamente para salvar las apariencias. El rostro de Reese palideció aún más. En ese momento, sonó el teléfono del Sue. Instintivamente aflojó su agarre, y aproveché la oportunidad para liberarme. Solo para que ella me agarrara del cuello. Intentando correr, se burló. Demasiado tarde. Forcejeamos, y las uñas del Sue dejaron varias marcas ensangrentadas en mi cuello. En el caos, de repente perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. El Sue. Instintivamente extendí la mano y agarré su muñeca. Colgaba en el aire, sostenida solo por mi agarre. La multitud abajo soltó gritos aterrados. «Sálvame», el Sue me miró horrorizada. Sus ojos se llenaron de desesperación. Me aferré desesperadamente a su muñeca, mi brazo dolorido por la tensión. Reese-chan corrió a ayudar. Pero fue apartado por la otra mano del Sue. «No me toques», gritó. «Todo esto es tu culpa, el Sue. Agarra mi mano». Apreté los dientes y me aferré, mi brazo casi cedía por el cansancio. El Sue me miró. El odio en sus ojos desapareció de repente. «Hermana, lo siento. Aférrate fuerte», tiré desesperadamente de ella. Pero su muñeca se deslizó lentamente de mi agarre. «Dile a papá que lo siento». Esas fueron las últimas palabras del Sue, luego cayó. El tiempo pareció detenerse. Miré mi mano vacía, los gritos de la multitud y el sonido de las sirenas resonando en mis oídos. Reese-chan se arrodilló en el borde de la azotea, su rostro pálido como el papel. «Zoe», extendió la mano temblorosa. Di un paso atrás, evitando su contacto. La herida en mi cuello ardía intensamente. Pero comparada con el vacío en mi corazón, no era nada. Pensé que la venganza me traería felicidad. Pero al ver la figura caída del Sue, solo sentí un agotamiento y vacío interminables. La policía llegó a la azotea, seguida de cerca por el personal médico. Alguien me cubrió con una manta. Otro intentó atender mis heridas, pero permanecí inmóvil, como un muñeco. Reese-chan estaba rodeado por la policía para interrogatorios. Sin embargo, su mirada nunca se apartó de mí. En sus ojos había arrepentimiento, dolor y esperanza. ¡Qué risible! Aún guardaba esperanza. «Señorita Sue, ¿necesita que la llevemos al hospital?», preguntó suavemente una oficial. Negué con la cabeza y señalé a Reese. «Revisa a él». El Sue antes de caer se lo dio. Todos se quedaron congelados. Reese estaba aún más desconcertado. «¿Qué?», preguntó la policía. «Teléfono», susurré. Ella lo metió en su bolsillo. Reese-chan frenéticamente metió la mano y sacó un teléfono. El de el Sue. La pantalla estaba agrietada pero aún funcional. Al desbloquearlo, su rostro se volvió pálido instantáneamente. «¿Qué es esto?», preguntó la oficial. Reese miró hacia arriba, sus ojos llenos de una desesperación que nunca antes había visto. Un vídeo de hace 3 años, esa noche. La versión completa. El vídeo documentaba claramente cómo el Sue montó aquella escena de amenaza con cuchillo por sí misma. Y la conversación donde Reese-chan firmó conscientemente mi ingreso a un hospital psiquiátrico a pesar de conocer la verdad.
Necesito explicar. Reese se acercó a mí. Negué con la cabeza y me dirigí a la salida de la azotea. Detrás mío vinieron los gritos de Reese. La policía interrogando, los pasos del personal médico, pero nada de eso me importaba ya. La venganza había terminado, y no tengo nada. Él sí no sobrevivió a los 18 pisos. No había posibilidad de supervivencia. Cuando su cuerpo fue llevado cubierto por una sábana blanca. Me quedé junto a la ventana del pasillo del hospital, observando las luces parpadeantes de la policía y la multitud abajo. La policía dijo que fue defensa propia. Incluso encomiable, ya que intenté salvarla. Los testigos lo vieron todo. Pero la calidez de su muñeca aún persistía en mis manos. Esa desesperación deslizándose entre mis dedos como una serpiente venenosa enrollándose alrededor de mi corazón. Señorita Sue, llamó suavemente la oficial. ¿Desea un examen físico? Negué con la cabeza. Mi mirada cayó sobre la bolsa en el banco del pasillo. Dentro estaban mi pasaporte, carné de identidad y un boleto de ida a París, vuelo a las 11 esta noche. Entonces, ¿debemos notificar a su familia? Preguntó nuevamente la oficial. ¿Familia? Casi me reí. Probablemente mi padre estaba de vacaciones en alguna isla pequeña de Europa ahora mismo, completamente inconsciente. Que una de sus dos hijas había caído a su muerte mientras la otra estaba completamente destrozada. En cuanto a mi madre, nos dejó cuando tenía 10 años. No es necesario, dije suavemente. Mi voz ronca e irreconocible. La policía vaciló. El señor Sin ha estado buscándola. Dijo que tiene algo importante que decir. Dile que me he ido, la interrumpí, para siempre. La oficial parecía querer decir más, pero finalmente solo suspiró y me entregó una tarjeta. Si necesita ayuda, no dude en contactarme. Después de que se fue, saqué el teléfono del Sue de mi bolsa. El que ella había metido en mis manos antes de caer. La pantalla estaba agrietada pero aún funcional. El desbloqueo por huella hacía tiempo que era inválido tras su muerte, pero el código. Intenté ingresar su cumpleaños, incorrecto, luego el cumpleaños de Reese, aún incorrecto. Finalmente, ingresé mi propio cumpleaños, y se desbloqueó. ¡Qué irónico! Usó mi cumpleaños como código, pero me odiaba profundamente. La galería del teléfono estaba llena de fotos íntimas de ella con diferentes hombres, abarcando 5 años. Desplacé rápidamente hasta que vi una carpeta encriptada etiquetada con la inicial del nombre de Reese. Dentro había un vídeo, fechado la noche en que me enviaron al hospital psiquiátrico. Toqué para reproducirlo, y las imágenes mostraban a el Sue y Reese en el pasillo del hospital. Sabías que era mi plan, ¿por qué aún firmaste? La voz de el Sue. Reese se frotó las sienes cansadamente. Tu padre acordó invertir, así que por dinero enviarías a la mujer que más amas a un hospital psiquiátrico. El Sue se rió venenosa. Reese permaneció en silencio por largo rato, luego dijo, ella necesita tratamiento. El doctor dijo que podría hacerse daño. Ja, se burló el Sue, realmente eres bueno consolándote a ti mismo. Pero a mí me gusta así, siempre serás mío. El vídeo terminó aquí, mis dedos temblaban incontrolablemente. Apenas podía sostener el teléfono. Así que él sabía, siempre había sabido la verdad, pero aún así eligió sacrificarme. Pasos rápidos resonaron al final del pasillo mientras Reese Sam corría, su rostro pálido como la muerte. Con 2 oficiales siguiéndolo. Zoe, sus ojos se iluminaron al verme. Me levanté, guardando el teléfono del Sue en mi bolsillo. Reese se detuvo frente a mí, intentando abrazarme, pero di un paso atrás para evitarlo. Zoe, su voz entrecortada. Yo, no sé qué decir. Entonces no digas nada, mi voz era inquietantemente calmada. Me voy. ¿A dónde te vas? Preguntó Reese, desesperado. No, Zoe. Necesitamos hablar del pasado, de cómo sabías la verdad y aún así firmaste para enviarme a un hospital psiquiátrico. Me burlé, sacando el teléfono del Sue y agitándolo. Ahora lo sé todo. Reese Sam parecía haber sido alcanzado por un rayo, su rostro se volvió instantáneamente pálido como la muerte. Ese vídeo, Zoe, déjame explicar. ¿Explicar qué? Lo interrumpí, explica cómo me vendiste por dinero, explica cómo te quedaste mirando mientras sufría durante 3 años. Estaba ciega en ese entonces. Reese cayó de rodillas, agarrando mi mano. Lo lamento, he vivido arrepentido cada día. Durante estos 3 años retiré mi mano, su toque me daba asco. Tu arrepentimiento es realmente caro, costando 3 años y 327 cicatrices. Las lágrimas de Reese cayeron al suelo. Lo compensaré con el resto de mi vida. No es necesario.
Saqué el boleto de avión de mi bolsa. El resto de mi vida no tiene nada que ver contigo. Las pupilas de Reese se contrajeron al ver el boleto. No, Zoe, no te vayas. Te lo suplico. Se arrodilló y se movió hacia mí, tratando de agarrar mis piernas, pero la policía lo detuvo. Señorita Sue, dijo un oficial mayor, ahora es testigo clave y no puede salir del país por el momento. Déjenla ir, una voz desconocida interrumpió. Me giré y vi a un hombre de mediana edad, bien vestido, acercándose, con rasgos sorprendentemente parecidos a Reese Sin. Padre. Reese Sin miró hacia arriba, sorprendido. El señor Sin no lo miró, sino que me dio un leve asentimiento. Señorita Sue, le pido disculpas por las acciones de mi hijo. Ya ha soportado demasiado y tiene todo el derecho a elegir su propio futuro. Lo observé con cautela. ¿Por qué me ayuda? Porque yo también he cometido errores que no pueden deshacerse. Dijo el señor Sin con una sonrisa amarga, algunas faltas no se corrigen solo con disculpas. Reese Sin miró a su padre incrédulo. Papá, no puedes dejar que se vaya. La amo. Amor. El señor Sin se burló. ¿Eres digno de pronunciar esa palabra, Reese? Reese parecía haber recibido una bofetada. Cayendo al suelo desesperado, aproveché la oportunidad, tomé mi bolsa y me dirigí rápidamente al ascensor. Zoe, llamó Reese, al menos dime a dónde vas. No me giré, entré al ascensor. Al presionar el botón de cierre, justo cuando las puertas estaban por cerrarse, vi a Reese liberarse de los policías. Y lanzarse hacia mí solo para ser jalado por su padre, su rostro estaba contorsionado, lágrimas y mocos mezclados. Como un niño que acaba de perder su juguete más preciado. ¡Qué ridículo! Arruinó mi vida y aún actúa como víctima. Mientras el taxi avanzaba hacia el aeropuerto, bajé la ventana, dejando que la brisa nocturna dispersara la niebla en mis ojos. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, cada una escondiendo una historia detrás, y la mía finalmente había llegado a su última página. Antes de abordar, me lavé la cara en el baño del aeropuerto. La mujer en el espejo estaba demacrada y pálida, con ojeras y las marcas de Elsie todavía visibles en mi cuello, pero mis ojos. Esos ojos ya no estaban vacíos, en cambio brillaban con una nueva luz, la luz de la libertad. Saqué el teléfono de Elsie, dudé un momento, pero finalmente no lo tiré, contenía demasiadas pruebas. Tal vez algún día sería útil. Tras apagarlo, lo guardé en la parte más profunda de mi bolsa, como enterrando un pasado demasiado doloroso para revisitar. Mientras el avión despegaba, miré por la ventana el horizonte urbano cada vez más lejano. De repente recordé cuando tenía 17 años y Reese me llevó a la cima de la montaña para ver el amanecer ese día. Prometió protegerme, amarme y creer en mí para siempre. Promesas juveniles ligeras como una pluma, pero con un precio tan pesado como una montaña. 3 años después, París. Abrí una pequeña galería en la orilla izquierda del Sena, especializada en obras de artistas emergentes. La vida era pacífica y plena, pasando cada día rodeada de colores y luz, sanando gradualmente esas heridas. Al menos las superficiales. Sue, hay un paquete para ti, mi asistente Claire llamó y entró, entregándome un pequeño paquete. Sin información del remitente. Tomé el paquete, y cuando mis dedos tocaron su forma, mi corazón dio un salto. Al abrirlo, efectivamente, era un anillo, el anillo de zafiro que Rayson usó para pedirme matrimonio años atrás. Con nuestras iniciales grabadas en el interior. También había una nota, lo vi en una subasta, te pertenece. Caminé hacia la ventana, donde la luz del sol filtraba a través de la gema, proyectando un punto azul de luz en el suelo. Durante 3 años, Reese había intentado contactarme de todas las formas posibles, cartas, correos, ramos de flores. Una vez incluso voló a París y se sentó en el café frente a mi galería todo un día, pero nunca respondí. Ni siquiera lo vi. Claire miró el anillo con curiosidad. ¡Qué zafiro tan hermoso! ¿De quién es esta basura? La corté. Cerrando la palma, tíralo por mí. Claire abrió los ojos sorprendida, pero lo haré yo misma. Caminé hacia la ventana, fingiendo tirarlo al Sena. No, Claire corrió a detenerme, eso sería un desperdicio. Si no lo quieres, al menos dónaelo a una subasta benéfica. Dudé y luego asentí. Haz lo que quieras con él. Claire se fue acunando el anillo como si fuera un tesoro. De pie junto a la ventana, observé los barcos turísticos deslizándose por el Sena. De repente noté una figura familiar en la orilla opuesta, Reese. Incluso a esta distancia, pude reconocerlo, había perdido mucho peso. Su traje colgaba suelto sobre su figura, una botella de licor en la mano,
tomando sorbos ocasionales. El antes elegante y apuesto empresario de hace 3 años ahora parecía un borracho caído. Parecía percibir mi mirada y alzó la vista hacia la ventana de la galería. Rápidamente cerré las cortinas, mi corazón latía salvajemente. ¿Por qué no podía simplemente dejarlo ir? ¿Por qué insistía en reabrir heridas que ya habían cicatrizado? Sonó el timbre. Pensando que era Claire otra vez, dije impacientemente, «Pasa». La puerta se abrió, pero no era Claire quien entró, era alguien que nunca esperé volver a ver. «Señor Sin, señorita Sue», asintió ligeramente, «disculpe la visita repentina». Lo observé con cautela. «¿Qué sucede?» Señor Sin sacó una carta de su bolsillo. «Mi hijo Reese está enfermo». «No es asunto mío», dije fríamente. «Cáncer de hígado en fase avanzada», continuó el señor Sin, su voz tranquila aunque sus dedos temblaban ligeramente. El doctor dijo como máximo 6 meses. Me congelé, sin saber cómo reaccionar. La persona a la que odié por tantos años estaba muriendo de repente. Pensé que sentiría satisfacción, pero solo había un vacío en mi pecho. ¿Él lo sabe? Finalmente hablé. Padre Sin asintió, lo sabe, pero se negó al tratamiento, diciendo que era el castigo que merecía. Caminé hacia el mueble de licor, serví un vaso de whisky y lo bebí de un trago. El alcohol quemó mi garganta, pero no pudo calentar mi corazón congelado. ¿Por qué me estás diciendo esto?, pregunté. Porque eres la única persona que él quiere ver. El señor Sin sonrió amargamente. Durante los últimos 3 años, ha mirado tu foto todos los días, recopilando cada noticia sobre ti. Vendió sus acciones de la empresa y transfirió todos sus bienes a tu nombre, aunque siempre te has negado a aceptarlos. No necesito su dinero, me burlé. Lo sé, suspiró el señor Sin, pero es lo único que puede hacer para expiar. Caminé hacia la ventana y corrí ligeramente la cortina. Al otro lado, Reese-san todavía estaba allí, mirándome. Lo que sostenía en la mano ya no era una botella de licor, sino un cuaderno de bocetos desgastado, el que usamos juntos en la universidad. Te dibuja todos los días, dijo suavemente el señor Sin, de memoria. Dice que tiene miedo de olvidar tu rostro. Mi visión se nubló de repente, los recuerdos que deliberadamente había olvidado regresaron como una marea. Las tardes cálidas cuando Reese me enseñaba a dibujar, cada pieza de piano que tocaba para mí, su vigilia nocturna cuando tenía fiebre. Señorita Sue, la voz del señor Sin interrumpió mi remembranza. No pido tu perdón, pero, ¿podrías verlo una última vez? Me giré para mirar al señor Sin y noté que esta figura, antes dominante en el mundo de los negocios, ahora estaba encorvada, sus ojos llenos de súplica. No, me escuché decir, algunos errores están más allá del perdón. La luz en los ojos del señor Sin se apagó, asintió, se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. El anillo, dijo, lo compró con los últimos ahorros que tenía en la subasta. Se arrodilló y rogó a los otros postores que se retiraran. ¿Y qué? Me burlé. ¿Creyó que las cosas materiales podían compensar algo? No, el señor Sin negó con la cabeza, pero era la única manera que se le ocurrió para amarte. Amor, la palabra sonaba tan irónica viniendo de sus labios. Si eso era amor, preferiría nunca haberlo experimentado. Después de que el señor Sin se fue, me quedé junto a la ventana, viendo a Reese Sin en la orilla opuesta, cerrar lentamente su cuaderno de bocetos y alejarse. Su figura era delgada y solitaria, como una hoja a punto de marchitarse. De repente, recordé las palabras de Sue antes de caer, dile a papá que lo siento. El odio es una espada de doble filo, lastima a otros mientras también hiere a uno mismo. Durante estos 3 años, pensé que había dejado ir, pero en el momento en que vi a Reese, el dolor enterrado volvió a surgir. Quizás la verdadera liberación no sea la venganza ni el olvido, sino la aceptación. Aceptar que esas cicatrices se han convertido en parte de mí, aceptar que algunas personas nunca merecerán perdón. Y aceptar el hecho de que una vez lo amé profundamente. Fin.